La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Quiero leer varios versículos. Dice el versículo 5: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, entre paréntesis dice, por no exagerarlo, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es un consejo práctico, escrito por supuesto, que ya puesto por obra es otra cosa. La pregunta es: ¿por qué Dios perdonó desde la cruz? Muchos se preguntan eso. Pero es fácil entenderlo cuando entendemos el carácter de Cristo. Y si Él perdonó desde la cruz, pues nosotros también podemos perdonar, debemos perdonar. Y nosotros tenemos que perdonar por varias razones. Una, porque es medicina para nuestro cuerpo el perdón. Segundo, es la paz del alma y el espíritu. Y si usted quiere, un tercero es salud. Perdonar es salud. Así que dejemos que Dios juzgue y nosotros perdonamos para ser libres. Lo dije ya, para ser libres. El título de este estudio es: deja que tu herida sea sanada. Lo que ocurre con la falta de perdón, en primer lugar, es que cuando una herida se descuida, no cierra. Y usted se preocupa por ahí porque le pone nombres, que no voy a hacer propaganda de medicina, pero le pone de todo y no cierra. Y los médicos se preocupan cuando esa herida no cierra y hacen cualquier cosa con ellos. Fíjense que así como nosotros nos cuidamos o nos cuidan, pero ¿cómo cuando una herida de perdón no cierra? ¿Qué cirugía? ¿Qué le va a poner? No, mentiolato no, ¿verdad? Ni tampoco el morado violeta, que es tan bueno. Pero no le ponen, no se puede ponerle. Entonces, cuando una herida está descuidada en el aspecto espiritual, está propensa a infectarse, igual que una herida normal de una persona. Se la cuidan, o la cuidamos mejor dicho, para que no se le vaya a infectar. Hoy en día hay tantas bacterias que llegan y se quedan y Dios mío, qué terrible. Pero una herida al alma, ¿qué bacteria será o cómo podría ser? Y cuando una herida no está cuidada y descuidada, en este caso, en el problema del perdón, se vuelve una herida que hay que estarla curando y hay que curarla largamente. Hay heridas que las curan, pasan tiempos curando esa herida. Y así ocurre con el perdón. Quiero leerles lo que dice Jeremías. Si usted quiere apreciar el estudio, y anote nada más, no vaya hasta allá porque el tiempo no alcanza. Pero fíjense que Jeremías tuvo una herida. Y esa herida de él era bien tremenda, porque él había sido mandado a profetizar al pueblo, a decirle al pueblo las cosas, pero el pueblo no quería nada. Y al contrario, lo abochornaban, hacían cualquier cosa con el profeta. Y por eso es que ahí en el capítulo 15 de Jeremías, Jeremías se está quejando con el Señor. Y le dice en el 15:15: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. Qué terrible lo que pidió, ¿verdad? ¿Habrá alguien en la iglesia que le está diciendo al Señor que lo vengue de sus enemigos?
Yo creo que ya no. Lo que Jeremías está haciendo ahí es dejarlo en las manos del Señor. Por supuesto, en el Antiguo Testamento se oye mucho esto sobre de vengar los enemigos, que lo haga Dios. Pero lo que está haciendo con eso hoy en día es que el problema se le haga más grande y la herida se va infectando. La herida ya no tiene cura y no hay nada que le pueda poner porque usted mismo la está manteniendo abierta. Si usted está ahorita en este momento en esa situación como Jeremías, que no puede perdonar, sino que le dice a Dios: mátalos, Señor. Señor, elimínalos. A todos mis enemigos, Señor, quítamelos. Yo pienso que Dios no va a pensar: ¿y qué es lo que ha prosperado espiritualmente? ¿Qué es lo que entiende cuando Jesús dijo que amáramos a los enemigos? Los que estuvieron aquí el domingo conmigo en la mañana seguramente oyeron bien el mensaje, ¿verdad? Sobre la sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el problema se hace más grande. Y este muchacho, pues Jeremías, así le pasó. Pero al final se queja un poco y dice, el 18, porque fue perpetuo mi dolor. Mire, cuánto tiempo el dolor perpetuo. Y mi herida desahuciada no admitió cura. ¿Serás para mí como una cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Eso es lo que le pregunta al Señor, porque Él mismo se da cuenta que tiene una herida, que Él mismo se la hicieron, pero Él lo que ha hecho, hacerla más grande. Hermano, si alguien nos ha herido en algún momento, de la forma que sea, nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en el detalle de Dios y que Dios nos ayude a perdonar. Porque cuando logremos perdonar, entonces estamos sanando la herida. Caso contrario, sigue abierta, sigue en el problema, se va haciendo peor y después ya no hay ni un antibiótico que la pueda sanar, trasladándose a lo que es el cuerpo. Entonces la gente acude a los perdones sencillos. Por ejemplo, el perdón compasivo. Hay un perdón compasivo, hermanos, que es bueno que exista, pero no es bueno que se mantenga. ¿Por qué? Porque el perdón compasivo consiste en que usted perdona por lástima. Hermano, el perdón por lástima no debería de existir. Porque la lástima para perdonar, uno lo aplica en los hijos y le dice: no te voy a pegar porque me das lástima. Lo está perdonando, pero le da lástima. El otro dice: yo lástima a mi mamá, no puede ser. Entonces, por lástima no, es la compasión. Pero eso es, ¿sabe qué es lo que hace eso? Lo que hace es convertir en un alivio temporal el perdón. Y ese alivio temporal no es para usted la medicina realmente. Yo creo que lo mejor es que el perdón venga desde dentro del corazón. Lo que acabamos de leer de Pablo, que dice en 2 Corintios 5, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, y dice, por no exagerar, a todos ustedes. Hay una clase de herida que abarca a la familia. Hay una clase de herida que abarca a la familia, y el perdón tiene que salir de toda la familia. Y perdonen que lo voy a expresar acá en este momento, pero ¿qué pasa cuando a alguien le matan a alguien? No debería estar tan yo allá, pero quiero decirlo. Cuando alguien mata a alguien y daña a toda la familia, y a veces daña a la colonia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no se puede perdonar? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí está la gran dificultad. Usted primero perdonó por un amor compasivo, pero el perdón real del corazón, como el que habla Pablo a los de Corinto, les está diciendo: yo les digo, yo creo que ustedes me van a obedecer. Tienen que perdonarlo, porque yo para eso les estoy escribiendo, porque yo ya lo perdoné. Ahora, pruébense ustedes si en su corazón hay obediencia. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús está en la cruz del Calvario y dice: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen? Es una palabra lanzada, pero quienes la oyeron, yo la digo aquí, ustedes la escuchan, pero tal vez no le den la gran importancia. Yo le pregunto, ¿qué pensó la mamá de Jesús, que estaba ahí pegadita a la cruz? ¿Qué pensó? ¿Qué pensó cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen?
¿Cómo estaría el corazón de esa mujer viendo morir a su hijo en la cruz y oyendo que el hijo está perdonando? No lo sé. Si usted lo sabe, pues allá usted, pero yo no lo sé. Tampoco sé qué dijeron sus amigos en la cruz. Tampoco sé qué dijeron, ahí estaba Nicodemo, de seguro José de Arimatea, todos los discípulos que él ganó, que no eran, los 12 son apóstoles, pero todos los discípulos que ganó el Señor, ¿qué pensarían? Alguien dijo, está loco ese Señor, está loco, porque perdonándolos ya casi no lo están matando, pues. Hermano, ¿qué pensó esa gente? Y por último, para no ir más lejos, ¿qué pensaron los discípulos? Fíjense que los discípulos habían sido adiestrados, enseñados, y tan enseñados para perdonar. El Señor se los dijo a cada momento sobre el perdón. Pero ¿qué te lo dice? Por eso que quiero yo hacer un estudio unas 3 semanas aquí. Mire, si esos discípulos no hubiesen entendido, no habrían soportado la persecución. No habrían soportado tantas cosas que les hicieron. Cuando usted se va al libro de los Hechos en el capítulo 2, que Pedro es bautizado, este hombre lo primero que hace es solo decirles a los que están ahí, es que este que nos mandó el Espíritu es el que ustedes mataron, el que ustedes colgaron de un madero. Eso les dice, no los acusa. Y si se va al capítulo 4, después de que ya fueron apresados y perseguidos, se van donde los demás discípulos que están en oración y levantan las manos y dicen, Señor, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué está bulto el guerrero? ¿Por qué esto? Y dice, Señor, mientras nosotros nos reunimos para orar, tú haz maravillas y solo danos de nuevo para seguir predicando. No dijeron bandidos, Señor, mátalos, Señor, apártalos. No dijeron nada los discípulos. Entonces ahí en la cruz, quizás no pensaron lo mismo. Pero cuando el Espíritu Santo vino a su vida, a su corazón, entonces cambió todo. Y ese es el tema principal de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, hermano, tú estás ya capacitado para perdonar y no estar con esa llaga, con esa herida que no se cierra. Porque has aprendido y vas a ir aprendiendo cómo perdonar. Ahora, cuando el espíritu sufre el mal, está herido. Este es el espíritu del hombre. Cuando eso llega al momento de la herida, altera su vida. Cuando a usted le hacen un daño, se lo hacen aquí adentro, lo que le pasó a Jeremías. Cuando le hacen ese daño aquí adentro, usted lo que está haciendo es alterar su vida porque tiene una herida. Y hay heridas, pueden ser así o más grandes. Depende de la magnitud de lo que le hayan hecho. Puede ser una herida muy grande. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la mente no borra. La mente retiene el problema. Y cuando la mente retiene el problema, usted sigue pensando en el daño que le han hecho. Y cada vez que lo piensa, se hace más daño usted. Y cada vez que no lo puede eliminar, usted se recuerda la hora en que se lo hicieran. Usted tiene apuntado el día tal en que le hicieron el problema y algo más, ¿por qué se lo hicieron? Cuando alberga esas 3 cosas que hay más en su corazón, usted ya tiene una pérdida. Usted ya entró en una pérdida y es la que el Señor no quiere que ocurra. ¿Por qué? Porque cuando usted se abandona al problema, lo que hace es hacer más grande el problema. Cuando usted se abandona, le van a aparecer los pensamientos malos, como le vino a Jeremías. El pensamiento malo es la venganza. Y lo quiero llevar a lo que dice Romanos 12, porque es importante que lo veamos como el Señor a través de la palabra nos va ayudando. Romanos 12 dice, el versículo 19, quiero irme. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto está escrito en el Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio, pero el Señor lo trae a memoria a través de Pablo a Roma. ¿Por qué? Porque aunque el proceso es doloroso, hermanos, debemos de perdonar.
El proceso es doloroso, pero hay que perdonar. ¿Sabe qué es lo que ocurre cuando no llega a eso y se mantienen estas cosas? Es que el corazón se ha parapetado. ¿Sabe? Yo usé la palabra porque alguien sabe qué es parapetarse. Pero si no lo sabe, lo voy a explicar más o menos. Parapetarse es hacer una trinchera, parapetarse es agarrar elementos que puedan protegerlo de un ataque. Entonces, cuando un soldado se va a parapetar, es que se mete a la trinchera y solo saca el fusilito y solo ahí está parapetado. Hay gente que ha parapetado su corazón y le ha puesto un escudo enorme que se llama venganza. Y no te perdono. Y no te perdono. Hermano, no, en los matrimonios se da. Lo perdona hasta el año, ¿no? Y al año ya han ocurrido muchas cosas. Yo sé lo que está pensando, pero yo no pienso eso. Mire, es peligroso, porque el corazón se va a parapetar, va a agarrar una trinchera y va a tener su escudo como una defensa. Y ahí adentro, habiendo parapetado, metió a su enemigo. Metió al enemigo que no puede perdonar. Hermanos, no sé si me lo estoy explicando, pero si usted tiene un enemigo aquí adentro, usted se ha parapetado para no sacarlo de ahí. Es tremendo. Entonces, su escudo de la defensa. Entonces va a venir el problema del cautiverio. Usted tiene cautivo a su enemigo aquí. Y no lo ha sacado, no lo puede sacar. Hermanos, si aquí en la iglesia todavía hay gente que tiene rehenes aquí, un rehén cautivo que no lo ha podido sacar, que no lo ha podido perdonar, sáquelo ahora. Fíjense que Moisés, siendo un siervo del Señor, mató un egipcio. ¿Se acuerdan? Mató un egipcio. Y los que recuerdan qué hizo con el egipcio, lo enterró. Y según él nadie lo había visto. Ahora, ¿cómo quedó su corazón después de matar a un egipcio? No me pregunte, no lo sé, pero ha de haber quedado turbado. De seguro buscó cómo pedir perdón, de seguro hizo algo y si no lo hizo, vivió con ese rehén ahí. Y ahí lo tenía, y lo tuvo. ¿Cómo lo sacaba? Hasta que llegó el momento que quiso hacer lo mismo con otro y le dijo, ¿me querés hacer lo mismo que le hiciste a aquel? ¿Qué hizo? Huyó y se llevó el problema. Se lo llevó. Tuvieron que pasar 40 años para que él pudiera regresar. Yo no sé si pidió perdón, se lo vamos a preguntar a Moisés cuando lo veamos en el cielo. Pero ¿qué pasó? Se parapetó, guardó en su corazón al enemigo y ahí lo tuvo cautivo, ahí lo tiene cautivo. Dios quiere, amados hermanos, que a través del perdón seamos libres. Suelte ese rehén que tiene ahí en el corazón. Ese es su enemigo que lo tiene como rehén, sáquelo. Mire, quiero que sepamos que el perdón no es un método. Si fuera un método, tendríamos ya un curso dando aquí, un seminario del perdón. Yo creo, hermanos, que el perdón no es un método, el perdón es una verdad para vivir bien. Una verdad para vivir bien. Revísese este día, esta noche, usted a cuántos les debe perdón. Y si encuentra muchos, usted está muy herido o muy herida. Le estoy diciendo esto, hermanos, porque al preparar estos estudios el Señor me ha puesto que quiere una iglesia perdonadora, una iglesia que haya perdonado y que la perdonen. Porque no somos buenos, hermanos, y eso es lo terrible. Cualquiera puede pensar eso, pero no somos tan buenos como lo creemos nosotros. Por eso es que cuando Pedro le dijo al Señor que cuántas veces tenía que perdonar, lo hemos utilizado por cantidades de veces y lo seguimos usando, y le dijo, siempre lo vas a tener que perdonar, siempre, toda la semana, todo el año, porque al sumar sale todo el año. Entonces, ¿por qué? Porque eso te libera. Eso nos libera prácticamente, porque nosotros empezamos a entender en la obediencia. Voy a leerle 2 Corintios, donde estamos en el base. El 8 dice, voy a leer el 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza a esa persona.
por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Versículo 9, porque también para este fin les he escrito para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y esta noche, hermanos, esa es la parte que el Señor nos manda. Revisar si verdaderamente conocemos algún método o tenemos una fórmula. Yo no creo. Lo que verdaderamente sí creo es que debemos buscar y reconocer que hay una falta de perdón aquí. Y cuando yo reconozco que hay una falta de perdón aquí, tengo un rehén. Ahí lo tengo. Y estoy atrincherado con él, con el rehén. No lo suelto porque me está sirviendo y me está dañando. Hermano, suelte ese rehén. El hombre no ha escogido perdonar. ¿Sabe qué? El hombre prefiere obviar el tema y seguir con el problema. Debemos de aprender a salir de ese problema. Porque no ganamos nada con acumular esas cosas. Ese cúmulo se va, queriendo olvidar. Mire lo que dice Efesios 4, 3:31. Note usted que Pablo nunca se equivoca. Efesios 4:31 dice, quítese de ustedes toda amargura, quítese de ustedes todo enojo, quítese de ustedes la ira, quítese la gritería, quítese la maledicencia y quítese toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Lo que el apóstol está diciendo que es mejor quitar la amargura. Porque la amargura, hermanos, nos lleva a un estado difícil de controlar. Un estado completamente difícil de controlar. ¿Por qué? Porque no podemos realmente encarar el problema. Se vuelve incontrolable cuando no podemos perdonar. Dije no podemos, porque ese rehén no lo permite, no nos suelta, no nos deja. Yo creo que perdonar y olvidar no es suficiente. Hay personas que perdonan y creen que con haber perdonado ya lo olvidaron. Fíjese que a veces no ocurre. Lo mejor es encarar el problema que se ha sufrido, cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea lo que existe ahí. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que por duro que sea, la palabra nos lleva a lo mismo, a perdonar. Por más que le busque, esa palabra dura que sea, tiene que existir de perdón. Porque cuando usted no perdona, leemos la sentencia de Mateo 6, que la conocemos de sobra. La sentencia de Mateo 6, hermanos, es mi mano hecha puño señalando a otro. Y no me doy cuenta que 4 me señalan a mí. Cuando yo señalo así y la mano la cierro, los demás me señalan a mí. Cuando nosotros no perdonamos, y me vuelvo a la cruz del Calvario, ¿qué pensarían cuando el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Qué pensarían? A veces eso de qué pensarían, hermanos, es que la persona no se humilla para pedir perdón. Cuando la persona no se humilla para pedir perdón, está en el perdón compasivo o el perdón así por encima. Y lo que hace es recordarlo a cada rato, porque no vino a su corazón verdaderamente el perdón. Porque cuando vino a su corazón, usted va a sentir libertad. Hermano, si alguna vez se ha sentido libre, eso es libre. Y si nunca ha sido libre, pues que lo metan preso para poder saberlo. No, de veras, hermanos, de veras. De veras. Pregúntele a los apóstoles y a cada rato los metían presos. Pero cuando salían eran libres. Y así le pasa a la iglesia, así le pasa a la gente. Hermano, cuando Dios pone esa paz en el corazón es que hay libertad. Y eso usted siente que fue perdonado. Porque cuando usted perdona, usted ya fue perdonado. Tal vez no lo crea. Usted dice, bueno, si yo ya fui y le pedí perdón a la persona,
¿Cuál es mi recompensa? La paz. Porque en el momento que usted lo hizo, Dios lo tomó en cuenta, que lo hizo. Cuando no lo ha hecho es el problema. Le voy a leer Mateo 6, versículos 14 y 15. Lo conocemos también de memoria. Y es como que tuviera una redundancia, pero es muy buena esta redundancia. Porque si perdonáis, dice el 14, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mire qué cosa, lo que estoy explicando. Es que no necesita tanta explicación. Si yo voy y perdono, Dios mira aquello y me perdona a mí. Lo que no perdona a Dios es que yo ande cargando a mi rehén, que yo ande cargando a mi enemigo, que yo lo lleve aquí, que me atrinchere con él. Eso es lo que no me va a perdonar el Señor. Pero cuando yo voy y perdono y libero a aquel enemigo que era enemigo, entonces viene la paz, entonces el corazón es otro. Y dice el 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdona vuestras ofensas. Dice casi lo mismo, pero qué bonito es entenderlo. La falta de perdón, hermanos, va a ser siempre un problema, porque lo que hace es prolongarlo más. Yo pienso que lo mejor es buscar y estudiar cuando hay problemas de perdón que no se han podido diluir bien. Yo pienso que es que buscar y estudiar la ofensa original. ¿Por qué le quiero decir esto así despacito? Mire, la ofensa original para alguien fue hace 5 años. Hay personas que dicen, me acuerdo como si fuera ayer. No es cierto. No es cierto. Somos tan raros que en vez de atenuar, en vez de amenguar aquello, le crecemos y le ponemos más. Y lo que hizo la persona tal vez no era lo que ahora le puso más. ¿Por qué se lo puso? Porque lo ha llevado como rehén 5 años. Porque lo ha tenido ahí por mucho tiempo. Por eso la mente se va cambiando y lo que crea es un escozor. Después ni con lima, ni con lija 100, no sale. No sale, hermano, no sale. Eso ya empieza a llamarse raíz de amargura. Eso comienza a llamarse raíz de amargura. Y una raíz de amargura, hermanos, está bien metida. Usted ha ido al dentista y le han hablado, cuando el médico habla de raíz, ya me duele todo. Porque sé que me va a tocar la raíz de mi diente. Si solo de acordarme, mire, taladrando están tal vez ahí poniendo un balcón y yo ya siento que es para mí. Porque la raíz, mire, nunca le ha tocado botar un árbol que ya no funcionaba y la raíz no la puede sacar. Así es la persona que deja por mucho tiempo ese rehén, ese enemigo. Mucho tiempo. 5 años considero que es mucho. Yo dije 5, pero aquí habrá personas que tienen rehenes de hace 10, 15 años. No, espero que no, porque ya somos cristianos. ¿Recibieron a Cristo todos? Sí, ¿verdad? Qué bueno, y si no lo recibimos ahora, porque no puede ser. La palabra, el estudio que estamos haciendo es eso, justamente. ¿Por qué? Porque prolongar el problema en vez de buscar la raíz y ir a arreglarlo, eso es entrar en la realidad. Y lo que hace el tiempo es agigantar el problema. Y cuando agiganta el problema es lo que Pablo dice siempre en Corintios, finalizando su intervención con ellos, y les dice, voy a leer el 10 para que tenga un orden. Y al que vosotros perdonáis, yo también, dijo Pablo, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Este arreglo que tiene Pablo es para la iglesia. Porque ¿sabe por qué? Se lo voy a diluir un poquito así rapidito. Cuando aquí hay problemas de falta de perdón, daña a la iglesia. Daña a la iglesia. Uno cuando va a pastorear, porque pastorear es una cosa, aquí lo que yo hago es predicar, yo no estoy pastoreando, porque pastorear implica que yo vaya a sus casas y todas allá y me den cafecito con pan y todas esas cosas. Pero ¿sabe lo que uno se da cuenta aquí mismo, en este pastoreo, perdonen lo que dije, que hay enemistades, que hay peleas, que hay distancias? Y entonces uno se pone a pensar, ¿y cómo puede estar una persona oyendo
culto, oyendo palabra o adorando al Señor, si tiene un problema con otro y está aquí el uno y el otro? Bendito Dios que separan en dos tramos esta silla, ¿verdad? Porque si no, Dios guarde qué pasaría. Pero ese problema, hermanos, es el que Pablo les dice: si yo lo perdoné, ustedes también obedezcan, porque no nos va a hacer daño. Y mire lo que dice el 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes. ¿Qué es lo que pasa con las iglesias que se van disminuyendo? Casi siempre que hay un problema en una iglesia, la gente pregunta: ¿y qué pasó? ¿No es cierto? Siempre, ¿y qué pasó? Y dice: ay, que fíjate que... Y llega a lo mismo: chambre, resentimiento, falta de perdón, enojo, ira. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo quién es el que lo hizo? El diablo. Porque dice, Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja. Hermanos, nosotros no tenemos que permitir que el enemigo gane ventaja en la iglesia. Por eso es que yo, al hablar de esto, le quiero decir: la falta de perdón es una cadena que te puede atar para toda tu vida. La falta de perdón es una cadena que puede llegar, y esto afecta a niños, adultos, jóvenes, casados, solteros, ricos, pobres, y todos han tenido oportunidad de pedir perdón y no lo han hecho. Gracias, hermano. Aquí está, un amén. Mira, fíjate algo importante. En la familia misma puede ocurrir. Cuando el problema se agiganta, cuando ese rehén no sale, tiene que salir un día. Y cuando salga expulsado ese tu enemigo, y lo vas a expulsar pidiéndole perdón, te vas a dar cuenta de lo que le pasó a José. Ya lo hemos usado otras veces, y lo voy a parafrasear porque creo que ya leérselos, ya se lo saben de memoria. José tuvo un pequeño problema, para él pequeño, no, para sus hermanos pequeños, para él era grande, y consistió en que lo vendieron. Primero lo quisieron matar, después lo vendieron. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Y los hermanos guardaron en su corazón ese rehén, ese enemigo. Lo atrincheraron, se valieron de él, pero allá adentro había un problema. Y ese problema tenía que salir un día, como va a salir de usted cuando usted se disponga. ¿Por qué? Porque cuando muere cuando muere Jacob, ellos se quedan en el aire y dicen: ¿qué pasó? No le hemos pedido perdón a José. Ahora José se va a vengar de nosotros. Ahora José va a sacar el indio. Ahora José se va a desquitar de todo lo que le hicimos. Es lo que pensó la mente. Y eso es lo que piensa la mente, amado hermano, cuando retiene al enemigo, cuando no expulsa, cuando no perdona. Ahí está pensando qué va a pasar. Y algunos creen que teniéndolo retenido, al no pedirle perdón, lo están matando o se están cobrando una venganza. No, al contrario. Es al revés, usted está atentando contra su vida. ¿Qué pasó con los hermanos de José? No habían pedido perdón. Y colmo de colmo, mandaron a pedirle perdón, a decirle: nuestro padre dijo que cuando él falleciera, nosotros llegáramos a ti y te contáramos toda la verdad. José los oyó, pero no les creyó, hasta que llegaron personalmente donde él. Y cuando llegaron personalmente donde él, entonces liberaron el rehén que tenían ahí atrincherado, parapetado en su corazón. Aquel corazón parapetado de los hermanos de José estaba mal, tenía una herida profunda y próxima a infectarse. ¿Por qué? Porque no habían podido pedirle perdón a José. Hermano, ¿cuántos de nosotros, bueno, usted y yo no me meto en ese lío, no han pedido perdón? Sí, hermano, es tan importante. Mire, usted puede pedir perdón y decirle a su esposa, dígale: mire, yo me perdono, quiero que me perdones, porque te dejé por tanto tiempo y yo me fui al alcohol, yo me fui a la droga, yo me fui a las mujeres. Dígale, pero enfrente la realidad y dígale, y usted va a liberar ese rehén que tiene, ese enemigo que tiene ahí, o cualquier otra cosa.
Por supuesto, no haga un hoyo más grande cuando está pequeño, pero por favor sea sabio. Hay muchas cosas que no se pueden tener adentro. Estos muchachos no podían ya tenerlo y lo hicieron por interés. Al final se veían que el interés no sirve. Pedir perdón por interés o compasivamente no funciona. Tiene que venir del corazón en una realidad, y cuando viene la paz a su corazón, entonces se da cuenta que Dios lo perdonó. Hermanos, las mujeres también, no piensen que no. Las mujeres nos deben mucho que pedir perdón. Yo por eso, con el permiso de las cámaras, mi esposa le digo, ¿habrá algo que te pueda perdonar antes de dormir? ¿O me perdonas tú? Es que mire, hermano, es la paz, es la medicina. Si es que el Señor a eso nos manda, pero ¿sabe qué? La falta de perdón va a destruir matrimonios, va a destruir iglesias, trabajos, amistades. Nosotros lo que tenemos que hacer es apagar el fuego interior de esa prisión, apagar el fuego interior que está ahí. ¿Sabe? Que para restaurar las vidas, las sociedades y quizás más cosas, no veamos el problema adormecidos. Porque si usted mira el problema adormecido, usted lo que sigue es seguir durmiendo. Y sabe lo que dijo Pablo, el diablo gana ventaja. Y esa ventaja no la permita, por favor, no la permita. Usted puede olvidar y volver a recordar para vivir mal. Mejor saque ese rehén, elimínelo. Elija perdonar, porque ese es el camino a la libertad. Vamos terminando. Hebreos capítulo 12. Hay un consejo que lo vamos a utilizar para cerrar. Yo quiero decirte que la palabra nos confronta siempre y cuando la leamos. La Biblia cerrada no confronta a nadie. Y un porcentaje de vosotros así lo hacéis. Biblia cerrada. ¿Sí? No, ¿verdad? La abren todos los días. Hebreos capítulo 12, quiero leerle el versículo 15, si no estoy equivocado. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dije al principio que yo le iba a poner le había puesto un nombre, un título al mensaje, y lo cambié, y no se los quise decir, y le puse: deja que tu herida sea sanada. Pero lo que yo le había puesto es: no dejes que tu herida se infecte. Pero lo sentí muy grosero. Pero al cerrar este punto me doy cuenta lo que dice Pablo. Digo yo que Pablo escribió a Hebreos. Dice: no sea que brote alguna raíz de amargura y estorbe por ella y muchos sean contaminados. La falta de perdón en la iglesia, la falta de perdón en la familia, la falta de perdón en el trabajo, la falta de perdón en el entorno donde usted vive, su colonia, porque en la colonia tienen enemigos. Bueno, no tienen, yo sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde se contamina. Y ese tipo de contaminación también llega al matrimonio. Ese tipo de contaminación llega a los hijos. Ese tipo de contaminación está ahí. ¿Por qué? Porque usted se adormeció, porque usted no está mirando bien. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura le estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque aparece la raíz de amargura. Debemos, hermano, liberar ese rehén, liberar ese enemigo que hemos guardado. Nosotros lo hemos hecho cautivo y lo tenemos en la mente y lo tenemos en el corazón. Yo pienso que si lo liberamos, vamos a ser verdaderamente libres.
Y yo le voy a dar más continuidad al perdón para que podamos ir aprendiendo más. Y dije que no era un método, que lo mejor era llegar al origen real del problema y solucionarlo. No es un método que se va a aprender a perdonar. El Señor ya dijo que Él nos perdona si perdonamos a los que nos ofenden. Yo le digo esta noche, para concluir, rompamos toda cadena opresora. Las cadenas opresoras del perdón están ahí. El enemigo no quiere que ustedes perdonen, porque entre menos perdonan es una iglesia más de paseo de campo, no adora, no bendice, no hace nada. Es una iglesia estacionada, no van a poder ir a evangelizar porque una persona que no ha perdonado no puede ir a hablarle a otro de la palabra de Dios. Esto es importante, hermanos, ¿por qué? Eso, me he preocupado por esto, ¿por qué? Porque de 500, dije yo el domingo, revisé por ahí el mensaje y decía, de 500 que hay acá, 9 evangelistas no tiene nada que ver la cifra. Pero entonces, tal vez si perdonamos subimos a 12, ¿verdad? Los evangelistas. Amén. Qué bueno. Perdonemos y Dios nos perdona. Mi consejo de esta noche: sana tu alma, tu corazón, tu espíritu y serás libre. Incline su rostro. Oremos. Padre, gracias, Señor. Esta noche tú nos has ayudado, tú nos has bendecido. Señor, yo de este sermón que tú lo has hecho un mensaje, quiero tomar algo importante. ¿Qué pensaría María al pie de la cruz cuando perdonaste a los que te mataban? ¿Qué pensarían, Señor, tus amigos cuando escucharon que perdonabas a los que te hacían daño? ¿Qué pensarían aquellos discípulos, Señor, que te siguieron y estuvieron contigo mucho tiempo? ¿Qué pensarían ante el dolor porque te mataban? Padre, eso es lo que te pido que nos aclares esta noche y nos pongas en el corazón y en la mente el hacer lo mismo que tú hiciste, Señor. Perdonar para que yo tenga la libertad que tú quieres que tenga, Señor. Esta noche, Señor, si aquí hay un corazón que todavía no perdona, muévelo, Señor, muévelo y tócalo para que este mismo día vaya y pida perdón. Si está lejos, que lo haga cuando corresponda, pero pon en el corazón de cada uno de nosotros pedir perdón, Señor. Llevando a la realidad esto, Señor, que tú lo hiciste desde la cruz, no con un pensamiento, sino con un corazón misericordioso y noble. Que podamos tener esa actitud, Dios mío. E incluso si hemos ofendido a nuestros hijos, Señor, esta misma tarde pidámosles perdón. A su cónyuge, Señor, que el enemigo no gane ventaja sobre tu iglesia, que el enemigo no la adormezca, que el enemigo, Señor, se vaya, se retire ahora y la iglesia bote ese rehén, ese enemigo que ha trincherado en su corazón. No le sirve, fuera. Sácalo, Señor, sácalo de la mente y el corazón. No hay enemigos, porque todos se convierten en amigos cuando los perdonamos. Señor, gracias. Esta noche bendice a tu pueblo y guárdalo, Señor. Enséñale, mi Dios. Prospéralo y hazlo libre, Señor. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre ellos como un efluvio sobre sus vidas, como un olor fragante para sus vidas. Padre, gracias. Gracias, Jesús, porque los proyectos de la iglesia tienen que ir de la mano con todos, no con unos ni dos, con todos. Y eso nos permite, Señor, ser libres a través del perdón, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendice ahora este pueblo, Señor, en su retorno a casa. Guárdalo, Señor, de todo peligro. Y límpiales el camino, Señor, y que puedan tener una noche tranquila, en paz.
Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice conmigo, amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.